en representación del licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está el secretario técnico de la comisión, maestro José Alarcón Ornelas. Nos acompaña la maestra Imelda Marrufo Nava, coordinadora general del proyecto 6 Ciudades, del cual forma parte este foro, y es la coordinadora de la red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Está uno de nuestros asesores para este proyecto a nivel internacional, el doctor Franz van der Schwerer, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y bueno, de último momento, nosotras nos sentimos todavía más honradas porque contamos con la presencia, y aquí está en el presidium, la licenciada Elsa Jiménez Larios. Permítanme decirles, Elsa, aparte de ser una gran amiga, es una especialista en derechos humanos de las mujeres, fue visitadora general de derechos humanos, estuvo a cargo de la atención a víctimas en la Procuraduría del Distrito Federal y su puesto, hasta hace unos días, era de directora general de prevención del delito en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Elsa, uno de sus grandes aportes fue diseñar y completar el modelo para los centros de justicia para las mujeres para toda la República y promover estos centros en 22 estados. Muchas gracias, Elsa. Nosotras no somos muy protocolarias en nuestra organización, entonces yo me voy a permitir desde ahorita hacer algunos agradecimientos. Desde luego, agradecemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por este local tan agradable, con todas las facilidades que nos ha dado. Le agradecemos infinitamente a la Red Mesa de Mujeres, a su coordinadora Imelda, a las compañeras de Juárez, porque ellas diseñaron este proyecto que fue aprobado. Solamente 6 proyectos en toda la República y uno de ellos fue este proyecto de 6 ciudades para la seguridad ciudadana y lo financia la Unión Europea. Entonces, por este compañerismo, por esta realmente sororidad de las compañeras, esta confianza, pues muchísimo agradecimiento, Imelda. Y bueno, por último, le agradezco de una vez a mis compañeras de Mujeres por México, todas somos voluntarias ahí, por este trabajo, por la preparación de este foro y todo lo que estamos realizando. Entonces, ahora voy a darle la palabra al maestro José Alarcón Ornelas para que nos dirija un mensaje por parte del licenciado José Luis Armendáriz. Muy buen día a todas y todos los presentes. Un gusto realmente estar recibiendo en este organismo, en esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en este espacio de expresión que es este auditorio de la Comisión. De antemano sabemos de la importancia de este foro denominado 6 Ciudades, que ya se desarrolló en Juárez, ahora en Chihuahua, y todavía queda pues bastante camino por recorrer, ¿verdad? 4 ciudades más, que de antemano sabemos que va a ser un éxito, que ha sido un éxito y que seguirá siendo un éxito el trabajo que están desarrollando. Importante la labor que todos y todas desarrollan. Con el permiso del honorable Presidium, voy a darles la bienvenida a nombre del licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de este organismo recientemente autónomo. Una disculpa de antemano por cuestiones de salud y otros pendientes, no pudo estar con ustedes, pero sabemos del compromiso que siempre ha tenido con todas las personas, con todos los ciudadanos, con todas las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos la importancia
que realmente tienen todas las organizaciones. Nos sumamos a este esfuerzo realmente importante por buscar realmente que exista esa igualdad de género entre hombres y mujeres, por buscar actualmente ese empoderamiento de las mujeres. En días pasados, el año pasado, para ser más exacto, estuvimos realizando de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil, de manera ardua en el tema de perspectiva de género. Hoy en día nos volvemos a sumar y agradecemos esta invitación. Sabemos que este foro hacia una política de seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos humanos será realmente enriquecedor para todas y todos los presentes. Un gusto recibirles sinceramente aquí en este auditorio. Le reiteramos el compromiso por parte del presidente, de un servidor y todo el equipo de trabajo que conforma las 7 oficinas que actualmente existen en todo el estado. Comentarles, Juárez, principalmente Imelda, sabemos del compromiso que tienen ustedes en la red, Mujeres por México, también licenciada Graciela y todos los demás integrantes y organizadores de este foro, reiterarles el agradecimiento y el compromiso por parte de esta comisión. Nos sumamos a este esfuerzo porque básicamente el artículo 4 de la Constitución Política y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer tenga ese éxito realmente en las instituciones. Es un compromiso del Estado, es un compromiso del Estado mexicano, del Estado de Chihuahua y por parte de la Comisión el estar apoyando a que se cumplan esas recomendaciones a favor de la mujer. Entonces les agradecemos su presencia y de antemano les felicito de nueva cuenta porque sabemos que todo esto va a ser enriquecedor y en beneficio principalmente de la mujer. Muchas gracias. Tenemos ahora una presentación por la licenciada Elsa Jiménez Larios sobre los centros de justicia, ya que esta es una política que hemos estado impulsando las organizaciones de mujeres de Chihuahua. Pues muy buenos días a todos y todas. Agradecer muchísimo a las organizadoras, Imelda, Graciela, muchísimas gracias. Quiero comentarles que bueno, yo me siento más parte de la sociedad civil porque durante 23 años estuve trabajando desde una organización civil en Tijuana. En los últimos años pues me he desempeñado como funcionaria, pero más que nada como una ciudadana comprometida precisamente con el tema de género, y que tuve la oportunidad precisamente de impulsar el modelo y los protocolos. Me gustaría rápidamente, porque sé que tengo poco tiempo y a veces las palabras, el discurso, ¿no? No nos permite poder a ver. Así es que voy a mostrar unas fotografías que creo que dicen más que 1000 palabras sobre el modelo. El modelo está diseñado, yo sé que ustedes conocen los centros que tienen aquí en Chihuahua. Después de haberse creado los centros aquí en Chihuahua, generamos el modelo en donde se inicia precisamente con una metodología que trabajamos con una alianza estratégica con ONU Hábitat para la localización de el terreno, porque creemos que esa es la primera, ¿no?, motivo por el cual un proyecto puede tener éxito. Entonces, en este espacio, por ejemplo, con las fotografías, les quiero dar como un tour por un centro de justicia que retoma el modelo. Este es un espacio comunitario, todo lo que ustedes ven ahí es lo que se colocó en el catálogo de bienes que pueden adquirir los estados, los municipios a través de los fondos de seguridad. Ustedes ven ahí que no tenemos a policías de seguridad privada, ¿no?, que nos dan nuestra tarjeta, nuestro numerito, y que cada una de estas áreas tiene un objetivo, un propósito que cumplir. En estas áreas
lo que tratamos es de que las mujeres precisamente tengan esta percepción de llegar a un lugar totalmente diferente al que regularmente ellas han sido atendidas. Esos son espacios comunitarios en donde precisamente las organizaciones civiles y las diferentes instituciones pues pueden llevar a cabo sus programas. Es un espacio comunitario que tiene un acceso diferente a la entrada principal. Si seguimos a la entrada principal del Centro de Justicia, seguimos, vamos a irnos muy rápidamente. En este espacio, que es el espacio en donde es la recepción, como ustedes ven, si una mujer cruza la puerta después de ser recibida en un centro de justicia, en la anterior, podemos ver que una mujer tiene esta sensación de que llegó a un lugar diferente. En este espacio que es la recepción tenemos, si ustedes, el diseño arquitectónico lo que hace es dar todas las medidas de seguridad para el personal y para las usuarias del centro. Y, a ver si tú me ayudas. En las siguientes vamos a ver cómo la propia diseño arquitectónico va guiando la ruta de atención. En este espacio, por ejemplo, se le toma solamente dejamos de escribir en formatos, ¿verdad? Y volvemos a la tecnología, en donde el personal, precisamente del lado derecho, si ustedes ven, tenemos una visión de semicírculo, en donde podemos tener el control visual de la situación que tenemos en el centro. Esta es la siguiente área, que es el área de bienvenida. La que sigue, por favor. Este es el área de bienvenida, en donde debemos de tener bebidas y alimentos. Esta es una causa, según las entrevistas que hicimos con los grupos focales, este es un motivo de que las mujeres desistan de ir a hacer trámites en alguna institución. Este es un espacio privado para las mujeres. Yo siempre comentaba de que a los detenidos tienen derecho a hacer una llamada, y las mujeres cuando llegan a un espacio no tienen algo privado en donde poder hacer llamadas a sus redes de apoyo. Si seguimos, tenemos adelante el espacio que no es una guardería, es un área lúdica. Si ustedes ven, son cristales para poder generar la confianza entre los hijos e hijas y las mujeres que van a ser atendidas en el centro, pero siempre respetando que los niños y las niñas no escuchen, ¿no?, los testimonios que van a dar sus madres. Esa es la columna vertebral del modelo de los centros de justicia. Son salas de atención en donde nos olvidamos de los escritorios. Aquí el personal que atiende en esta entrevista inicial, que es la parte medular, tiene un sistema tecnológico, ¿no?, que si las mujeres con su consentimiento informado se puede hacer un audio que se transcribe automáticamente. Entonces, lo que dicen las mujeres queda exactamente en este sistema. Tenemos 3 consultorios, vamos a pasar el pericial, el médico, el pediátrico, pasamos. Quiero llegar a un área en donde tenemos toda la conexión con todos los sistemas y bases de datos, adelante, los sistemas y bases de datos nacionales. Esto nos lo permitió precisamente el hecho de estar dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando las mujeres dan la información de su nombre, el nombre de su agresor, podemos consultar las bases de datos y dejar de revictimizarlas, porque tenemos ahí la información de cuántas llamadas ha hecho al servicio de emergencia, qué días, por ejemplo, si regularmente cada quincena sufre de violencia. Estos son los diferentes espacios del centro. Las oficinas, como ustedes ven, los cubículos del personal que está en los centros de justicia, no es un área que está diseñada para atender al público. Aquí el propósito es que el personal se traslade a atender a las mujeres en las salas de entrevista, y este es el espacio que les quería mostrar. Esta parte en donde incorporamos la tecnología, la información, en donde generamos realmente información que nos permita hacer políticas públicas. En tiempo real,
En los centros de justicia podemos estar conectados al C4, en donde sabemos cuántas llamadas están recibiendo y cómo están atendiendo una llamada de emergencia en tiempo real. Entonces podemos ir haciendo cortes durante el día y saber si hemos atendido un determinado número de mujeres o la policía ha atendido, pero estas no han llegado al centro de justicia. Entonces tenemos la información necesaria para desplegar al personal para el trabajo in situ, ¿sí? Y podemos georreferenciar, ¿no? Con toda esta información podemos georreferenciar los lugares, zonas, barrios, colonias, etcétera, en donde debemos hacer trabajo de prevención, de atención, ¿verdad? Y junto con las demás instituciones que forman parte del centro de justicia. Si pasamos rápidamente, estas ya son las diferentes áreas. Este es el área pericial, en donde simultáneamente se pueden hacer los peritajes que permitan precisamente reducir el tiempo de atención, el tiempo de espera de las mujeres y que los trámites podamos hacerlos de un día a otro. Si tenemos estos espacios, entonces, bueno, vamos a dejar de revictimizar a las mujeres. Ustedes ven aquí, por ejemplo, cómo incorporamos la tecnología a una cámara en donde no se está grabando, se está haciendo una transmisión simultánea para no confrontar a las víctimas con sus agresores. Entonces es un espacio especial para las mujeres, niños y niñas. Estos son los espacios de los jueces, familiar, penal, civil y las salas del juicio oral. El modelo, como les decía, es un modelo que más allá de la prevención y de la atención tiene todo un seguimiento, se establecieron indicadores, perfiles de puesto. El modelo ha sido publicado junto con el INACIPE y se ha capacitado durante el año 2.500 funcionarios y funcionarias a nivel nacional. Gracias al apoyo del presupuesto de género que nos fue otorgado por primera vez, y también por primera vez este proyecto de los centros de justicia fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública como un proyecto de prioridad nacional. Es la primera vez en este país que se considera un proyecto de acceso a la justicia para las mujeres en el ámbito de la seguridad. Yo siempre he dicho y lo reconozco que esto ha sido el esfuerzo de mucha gente. Las primeras instituciones que atendieron a las mujeres que eran víctimas de violencia fuimos las organizaciones civiles y hemos ido, ¿no?, en un proceso de desarrollo, de mejora continua, y este modelo no hubiera podido ser posible si muchas mujeres desde los años 60, 70 no hubieran empezado a trabajar para atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Yo voy a dejar este material, les vamos a hacer llegar las publicaciones del modelo y de los protocolos. Graciela, si tú me permites, a través de la organización, a ella le vamos a hacer llegar las publicaciones, que nos haga favor de distribuirlas y quien esté interesado de conocer más a detalle. Agradezco mucho, Graciela, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Muchísimas gracias, Elsa, y de veras este material va a ser muy importante para nosotras, porque si bien tenemos un centro de justicia para las mujeres en Juárez y otro en Chihuahua, posiblemente se abra otro en Parral, todavía no cumplen con las especificaciones de este modelo que se ha expuesto hoy. Y bueno, contamos también con la presencia en el presidium del licenciado Martín Antonio Cermeño Muñoz, es el fiscal especializado en seguridad pública y prevención del delito. Bienvenido, licenciado. Tenemos ahora unas palabras de saludo de parte del licenciado Marco Adán Quesada, presidente municipal, a través de la licenciada Beatriz Duarte Gómez. Buenos días a
a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a este foro, a este gran esfuerzo que realizan las organizaciones encabezadas por Mujeres por México. Un saludo muy afectuoso del presidente Marco Adán Quesada, quien ahorita está en una serie de trabajos en conjunto con el señor gobernador y por eso no nos pudo acompañar en esta ocasión. Yo quiero expresarles mi gratitud porque en diversas ocasiones nos han incluido en estas acciones de la sociedad civil, sobre todo expresarle mi gratitud a la licenciada Ramos por su constante apoyo ahí en el Instituto Municipal de las Mujeres. Ella es consejera de nosotros, es una de las consejeras de las organizaciones que nos apoyan y pues más que nada yo quisiera reconocer este esfuerzo por la evaluación, el monitoreo que se hace de las intervenciones de seguridad pública y la prevención del delito en el ámbito municipal. Lo que a mí me corresponde es en seguridad pública municipal. Decirles que este monitoreo se hace constante a través del Comité Ciudadano, ¿verdad, licenciada? La licenciada preside estas reuniones que tenemos mensualmente y hacemos acciones en las que constantemente estamos evaluando diversas instancias gubernamentales y de diversas instancias del municipio, del gobierno del estado, de organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer. Las instancias, todas evaluamos las acciones que vamos haciendo en pro de la seguridad y en pro de la seguridad de las mujeres sobre todo. Nos sentimos muy contentos de que a través de estas acciones conjuntas podamos impulsar que esta sociedad, que este Chihuahua que tanto queremos, que este México que tanto queremos, logre la mejora, la justicia social que tanto deseamos y que volvamos a hacer la sociedad que todos queremos. Esta inclusión de estas organizaciones, de las instancias de gobierno y sobre todo de los institutos municipales, por lo que a mí me toca, en la inclusión de la perspectiva de género, no solo en el Instituto Municipal de las Mujeres, como se podría pensar, sino en las diversas dependencias que están ahorita fungiendo en el gobierno. Las dependencias del municipio deben de tener esta perspectiva de género y al Instituto Municipal, a través de las recomendaciones que nos hacen también las organizaciones de la sociedad civil, debemos impulsar estas acciones. Yo me siento muy contenta y muy respaldada por el presidente municipal, porque desde el inicio de la administración ha sido una de sus políticas, el impulsar esta serie de acciones, programas, recursos transversalizados a través de las diferentes dependencias para poder lograr que la perspectiva de género esté incluida en las acciones de gobierno municipal. Y sobre todo, el también concientizar al interior del gobierno municipal la importancia de la perspectiva de género dentro de los servidores públicos, ahí donde damos el servicio a la comunidad, donde damos el servicio tanto a diversos grupos de hombres y mujeres, que estos servidores públicos tengan la conciencia de lo que es la perspectiva y de que deben ser acciones y trato diferente, ¿verdad? No es lo mismo una problemática que puede tener un hombre o un grupo de hombres que a un grupo de mujeres o bien las familias en su conjunto. Bueno, estas acciones diferenciadas para lograr mejorar esta sociedad también han sido impulsadas por las organizaciones y por sus recomendaciones. Por eso también quiero reconocer las acciones que hacemos en conjunto con las unidades de atención a la violencia, en conjunto con el CAPSIG, en conjunto con Dirección de Atención Ciudadana, todas encaminadas a las recomendaciones que la sociedad nos hace y al respaldo que el presidente municipal Marco Adán Quesada nos ha dado. Muchas gracias, buenos días y mucho éxito en este foro. Bien, ahora la licenciada Emma Saldaña Lovera, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, nos dirigirá un saludo del señor gobernador
y hará la apertura de los trabajos de este foro. Muy buenos días a todos y a todas, y tengo la honrosa representación del señor gobernador del estado, licenciado César Duarte Jáquez, que aplaude que se realice este foro hacia una política de seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos humanos. Felicito ampliamente a Mujeres por México por conseguir que la Unión Europea incluyera el proyecto a Chihuahua y a Ciudad Juárez entre las ciudades de la República Mexicana, donde se realiza el proyecto de investigación para evaluar y acompañar desde la sociedad civil organizada la política pública en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana, desde el enfoque de género y los derechos humanos, con el fin de mejorar su impacto en la comunidad. Afortunadamente, tanto la defensa como la promoción de los derechos humanos han tomado relevancia últimamente en México y por supuesto en Chihuahua, particularmente los derechos humanos de las mujeres. Hablar de perspectiva de género suena cada vez más familiar, más fácil de comprender y más fácil de convencer. Este avance no es gratuito, se debe especialmente al trabajo arduo y constante de la sociedad civil organizada, y este foro es un paso más de esta labor. Chihuahua se identifica por contar con un sólido movimiento de mujeres que cobró fuerza a principios de los 90 y que a la fecha puede hablar de logros aun cuando la tarea continúa realizándose. En mi experiencia, me he convencido de que a mayor consulta y consenso con la sociedad civil organizada, mejores y más efectivos son los resultados. Al inicio de esta gestión logramos que se conformaran mesas de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y representantes de la administración pública con el objetivo de incluir el tema de mujeres en la agenda gubernamental. Los resultados fueron la firma del acuerdo estatal entre los 3 poderes estatales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y un plan estatal de desarrollo permeado casi en su totalidad con perspectiva de género. Ustedes y yo sabemos que las acciones que se solicitan desde las organizaciones no se dan a corto plazo. Sin embargo, esta interlocución, gobierno, sociedad, con todas las fallas que pueda tener, fue el principio de una serie de proyectos y acciones para favorecer el avance de las mujeres y la no violencia. Estoy segura de que este foro viene a fortalecer el trabajo de la sociedad civil organizada y por ende en beneficio para las mujeres de Chihuahua y la sociedad en general. Y bueno, nos ponemos todos de pie para dar la inauguración formal. Siendo las 10:20 del día 1 de febrero, a nombre del señor gobernador del estado, César Duarte Jáquez, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este foro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Se van a quedar en el presidio el doctor Van der Schroeder, Imelda, y despedimos con un aplauso a las personas que han estado en este evento de apertura. Vamos a pasar a las 2 primeras conferencias.
Franz, ¿tú vas a hablar desde ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. La maestra Imelda Marrufo Nava, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, nos hará una breve presentación del proyecto Seguridad Ciudadana en 6 ciudades. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Saludo a pues las representantes de diversas instituciones que hoy nos acompañan y apreciamos mucho su interés por estar aquí en este tipo de foros que también son una oportunidad para conocer qué vemos, para conocer qué pensamos y también para seguir, ¿no?, tejiendo puentes para el diálogo y, como lo plantea nuestra propuesta, para ser actores, ¿no?, todos los que estamos aquí y otros muchos más que faltan, y las organizaciones y los jóvenes y los hombres y las mujeres en la coproducción de seguridad para nuestras ciudades. Saludo también de manera muy calurosa a mis colegas, compañeras de organizaciones de la sociedad civil, de mujeres que hoy nos acompañan. Un abrazo para ustedes estar, y gracias por venir como siempre, ¿no?, en este tipo de actividades. Voy a presentar de manera breve de qué se trata el proyecto 6 ciudades. El proyecto 6 ciudades responde a una convocatoria de la Unión Europea que plantea la vertiente, ¿no?, y un énfasis principal en la participación de actores no estatales en el fomento a la seguridad ciudadana y a la prevención del delito. Esa convocatoria plantea la propuesta, ¿no?, de presentar acciones y proyectos para el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de los programas de las instituciones en materia de seguridad ciudadana y de prevención del delito. En la página de 6 ciudades que tenemos, allí ustedes pueden encontrar información sobre toda la parte de la convocatoria, y en términos de transparencia hay mucha información. Así pues, nos dimos a la tarea, organizaciones compañeras de 6 ciudades, de construir una alianza para el monitoreo, la evaluación y la incidencia en las políticas públicas de seguridad ciudadana en estas ciudades. Sin embargo, la perspectiva de género y de derechos humanos, que son 2 énfasis importantes en nuestros trabajos, ¿no?, los colocamos como también componentes de este proyecto de evaluación. Los objetivos, digamos, principales, pues un primer objetivo es la evaluación y el monitoreo, como decía yo, de las intervenciones, y definimos algunas instituciones públicas claramente para que fueran el centro de nuestra evaluación. Una de ellas es el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, los secretariados ejecutivos de los sistemas estatales de seguridad pública y los gobiernos municipales de estas ciudades. El segundo aspecto es que no basta solamente con tener los resultados de esta evaluación, sino también construir, digamos, en este proceso o fortalecer, ¿no?, una agenda en términos de seguridad ciudadana, perspectiva de género y derechos humanos. Ya Graciela, dentro de las palabras de apertura, nos hablaba que hay una expertise de las organizaciones participantes como Mujeres por México desde hace 18 años. Lo que estamos haciendo durante este proyecto y en este proceso es que el componente de seguridad ciudadana, que no formaba necesariamente o explícitamente parte de nuestro trabajo, lo hemos ido, ¿no?, retomando, profundizando, comprendiendo en todos los equipos de las organizaciones participantes, y esto lo hemos hecho desde el mes de mayo, en el que iniciamos las tareas de organización y de intercambio. La otra parte, que es el objetivo tercero, tiene que ver con poder, ¿no?, presentar los hallazgos de este trabajo de investigación, pero también la agenda que estamos proponiendo a partir de estos, del tejido de estos componentes, ¿no?, que tienen como énfasis central la seguridad ciudadana.
así de manera gráfica podemos hablar que la propuesta es el monitoreo de la política pública de seguridad en las 6 ciudades, la identificación y análisis y aciertos y fallas, el establecimiento de mesas de diálogo, el fortalecimiento de actores sociales y socializar los hallazgos y la sistematización de la experiencia y las mejores prácticas que en el proceso encontremos. Aquí es muy importante el mensaje también de las organizaciones que participamos, que es, nos interesa, ¿no?, como coproductoras de seguridad, como participar en estos procesos de coproducción, ¿no? No solamente el asunto de poder evidenciar, como además vamos a tener evidencia clara sobre lo que encontremos, sino también necesitamos, más allá de la voluntad política, el interés de las instituciones por modificar los entornos en los que vivimos, y ese interés y compromiso y responsabilidad de las instituciones, ¿no?, será necesario para poder establecer estas mesas de diálogo. Entendemos y sabemos que hay interés, digamos, de ciertas instituciones en las ciudades. Debo decir, dicho de paso, que en el proceso desde mayo a la fecha nos hemos reunido con actores sociales de las diversas ciudades del país participantes en el proyecto, y que va a ser muy interesante para el proceso de evaluación e investigación, pues que ustedes conozcan, ¿no?, que conozcan cómo fue el proceso también de participación de los actores gubernamentales para poder compartir la información y mostrar la información en términos de transparencia que se requiere para poder hacer esta evaluación. Entonces vamos a trabajar también la parte comparativa de estas ciudades para que no solamente conozcamos cómo estamos de acuerdo a lo que vamos a evaluar, sino cuáles son los procesos en cada una de las ciudades de relaciones entre las organizaciones sociales, instituciones académicas, etcétera, etcétera, con los actores gubernamentales. La cobertura, pues son las ciudades que mencionábamos, Tijuana, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. Así, bueno, estamos en el proceso de desarrollar instrumentos para el monitoreo, y bueno, también algo que hemos hecho ya, comentaba con alguien de ustedes, es que desde mayo a la fecha estamos monitoreando en todas las ciudades, gracias, en todas las ciudades, 2 temas principales: la violencia contra las mujeres y la participación ciudadana de estos municipios. Son énfasis que definimos en base a que la mayoría de las organizaciones trabajamos esos componentes de violencia contra las mujeres y sabemos y nos interesa ir registrando en la cotidianidad, pero además también nos interesa conocer qué escriben y registran los medios en participación ciudadana y sobre todo cómo estamos. Nos hemos encontrado a la fecha, por ejemplo, que hay esfuerzos de participación en algunos municipios que no son registrados por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, también eso son parte de los hallazgos que tenemos y que vamos a ir compartiendo de manera permanente, y esto lo estamos haciendo en cada mes, ¿no? Ustedes pueden tener también en nuestra página web y en un instrumento para difusión esta información. No, bueno, esto es lo mismo que he mencionado. Una cosa que me gustaría solamente, sobre todo porque estamos aquí en Chihuahua, nuestro estado, es que propusimos en el proyecto un seminario que tiene que ver con estos temas, seguridad ciudadana, bueno, son los énfasis del proyecto, y nos interesa también trabajar ahí todo el tema de mecanismos de rendición de cuentas, ¿no?, de incidencia, de transparencia, porque para poder también evaluar, para monitorear, para incidir, requerimos conocer de esos instrumentos y sobre todo que estos puedan ser más accesibles a la ciudadanía. Entonces, bueno, les avisaremos ya para el mes de marzo, bueno, desde febrero, pues cuáles son algunos de los requisitos para participar en este seminario que decía yo el día en Juárez. Lo están planteando como diplomado mis compañeras de las organizaciones, pues para el tema curricular. Los foros de intercambio de experiencias, en realidad, este primer foro que presenta el proyecto, lo que estamos haciendo
en buena medida tiene que ver con sentarnos en la mesa, ¿verdad? Diferentes actores de las entidades, de las localidades, para ver esto, desde las políticas de prevención que se están haciendo en los municipios, desde las formas y mecanismos de cómo se incluye la participación social, ¿no? Cómo se incluye desde las comunidades en los programas de gobierno, en cuáles, dónde, ¿no? Esta es parte, digamos, de una apertura que estamos haciendo también pública, abierta, de invitación para poder generar este intercambio. Es de decirles que a finales de este año les vamos a volver a invitar, aunque estaremos socializando información durante todos los meses, ¿no? A finales de este año les vamos a volver a invitar para poder compartir los hallazgos y este trabajo que hemos hecho en todas las ciudades. Quiero, para terminar, pues mandar un mensaje de mucho aprecio, ¿no?, a su presencia hoy día por parte de las organizaciones FEMU de Culiacán, CLADEN de Jalisco, Alternativas Pacíficas en Monterrey, Mujeres Unidas de Tijuana, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y por supuesto a nuestra organización anfitriona Mujeres por México, que formamos parte de esta alianza, y dicha alianza y dicho proceso está siendo acompañado por expertos y gente reconocida en el ámbito de la seguridad ciudadana. Apreciamos mucho la presencia y el proceso y la crítica, ¿no?, de Franz van der Schurer durante estos meses, y también de Marcos Pablo Molesnik, que están en sus trípticos, de Andrea, y sobre todo de Inclusión y Equidad, que es una organización que ha estado presente en todo el proceso, que se encarga de sistematizar la experiencia y de poder revisar, analizar y discutir con las organizaciones participantes. Nos es muy grato saber que en el camino nos vamos encontrando, diría yo, ¿no?, y reencontrando con compañeras y con personas que se están sumando a este proyecto, a apoyarlo, a impulsarlo y a compartir sus saberes. Es el caso de Elsa Jiménez, que siento que esa es la oportunidad de reencontrarnos desde los distintos ámbitos en los que hacemos nuestra intervención también como mujeres, como defensoras, como participantes interesadas en cambiar nuestros entornos. Muchísimas gracias, Elsa. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Imelda. En sus carpetas está ahí el currículum de los distintos asesores de este proyecto. Como nos decía Imelda, ahí no vamos a mencionar el currículum del doctor, porque el tiempo nos apremia. Y vamos entonces a pasar ahora a la conferencia del doctor Franz van der Schurer. Y no sé si desde aquí, doctor, o cómo quieres hablar. Desde allá. Muy bien. ¿Me ayuda? ¿Cuál micrófono es? Este. Ok. No sé si hay alguien que pueda ayudar con el micrófono. En su carpeta tienen unas tarjetitas, son para presentar preguntas por escrito. ¿A quién va dirigida la pregunta? Habría que anotar cuál es la pregunta, y nos interesa que anoten también su correo electrónico, si quieren su nombre, pero desde luego su correo electrónico. Y vamos a tener la presencia de Elsa, de Imelda, del doctor van der Schurer, todo el foro, y encontraremos momentos para las respuestas a las preguntas, asimismo dentro de los paneles. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí. Es siempre para mí un placer de volver aquí a Chihuahua. He estado varias veces en la cumbre de los valores y en encuentro aquí. Hoy día me toca hablar con ustedes de la seguridad ciudadana. ¿Por qué se habla de seguridad ciudadana? Entendiendo por seguridad ciudadana la coproducción de seguridad por el sector público, espero que el micrófono funcione, por el sector público y los actores locales de la sociedad civil. Pero ¿por qué
¿Por qué necesitamos seguridad ciudadana? ¿Por qué no bastaría una buena policía, un buen tribunal? ¿Funciona eso? ¿Está prendido o no? Bueno. No. Bueno, ¿escuchan? No, porque no está prendido. ¿Se oye? Bueno. La tecnología no es muy fuerte, pero en fin, así es. Ya, continúa. Sí, mucho más simple. Ok, ¿por qué se habla de seguridad ciudadana? ¿Por qué se necesita la participación de los actores locales? ¿Alguien se atreve a responder? Por ejemplo, mi amigo Pepe Enríquez, tú que eres empresario, ¿por qué tienes que participar en eso? Porque, en fin, ustedes trabajan para producir, para lucro, etcétera. ¿Qué tienes que ver tú en la seguridad ciudadana? Okay. Arquitecto, ¿por qué usted es arquitecto? ¿Qué contribución puede tener a la seguridad ciudadana? Pasen un micrófono, por favor. ¿Qué puede aportar? Como arquitecto, como funcionario, como ciudadano, ¿cómo sería o cómo le gustaría que diera mi opinión? Quiero saber, ¿qué pueden aportar? Supongamos que tú diriges la Asociación de Arquitectos de esta ciudad. ¿Cómo participaría y por qué tienes algo que decir tú en la seguridad ciudadana? Bueno, creo que como profesional de la arquitectura y del urbanismo concretamente, creo que debe haber un compromiso hacia áreas de las ciudades que están muy deterioradas y que de alguna manera tiene impactos sobre la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos estas áreas específicas de deterioro. Entonces creo que por lo menos esta área sería un área de oportunidad enorme para poder trabajar una parte de lo que es la seguridad ciudadana, ¿verdad? Mejorar espacios públicos, ofrecer espacios que pudieran propiciar convivencia, cohesión social, etcétera. Por ahí sería la cosa. Bien, usted es speaker de la televisión. ¿Qué tiene que ver usted, persona que trabaja en televisión, en la seguridad ciudadana? No, a ella le estoy preguntando, perdón, disculpe. Después. Pero adelante. No, pero vamos a llegar a ustedes después. Por favor, no se disputen. En cuestiones de comunicación, los medios debemos estar un poco enfocados, bueno, no un poco, enfocados en las políticas de la seguridad ciudadana y la perspectiva de derechos humanos y, por supuesto, en la igualdad y la equidad de género. Es decir, ustedes son empresarios de la moralidad. De algún modo, como todos los medios, van diciendo, van condicionando la opinión pública. Por supuesto. ¿Y usted, señora maestra? Bueno, como maestra jubilada y de un camino recorrido donde hubo muchas curvas en mi vida, en mi profesión. Primeramente es a través de los padres de familia. La educación que debe de llevar el padre de familia a sus hijos desde el hogar, para que la escuela no sea la que tenga que dar los valores morales, sino que ya los niños lo lleven para que esta violencia que hemos sufrido actualmente mejor disminuya. No quiere decir que traer el pasado, ¿verdad?, lo que fue, sino una mejor cultura de nuestra ciudad chihuahuense, estado y a nivel México y, ¿por qué no?, América y mundialmente. Ok,
usted está diciendo una cosa importante, que la violencia, los valores vienen de la familia, subentendido nosotros, y usted dijo que para que no sea la escuela que tenga que crear valores. Es muy grave eso. No, déjeme terminar, no importa, después lo discutiremos. Pero el problema es el siguiente, es que si los maestros no toman conciencia que ellos mismos son responsables de la violencia en la escuela y que la violencia no viene solamente de la familia, los maestros no van a tomar conciencia que ellos son parte no solamente de la solución, sino del problema. Seguridad ciudadana, no me voy a dejar hablar. La seguridad ciudadana no es un debate. Es también tomar conciencia nosotros desde nuestra profesión, donde nuestro rol, que nosotros somos parte del problema. Dicho de otra manera, somos todos, guste o no guste, potencial o real delincuente. ¿Quién no ha manejado un estado de semi-ebriedad? ¿Quién ha siempre pagado sus impuestos? ¿Quién no ha maltratado a su cónyuge? ¿Quién ha pagado siempre muy bien sus trabajadores? Puedo continuar toda la serie. Somos nosotros parte de los problemas de seguridad. Y somos parte de la solución. Que seamos maestros, que seamos agentes de la televisión, que seamos arquitectos, que seamos empresarios, todos. Si somos la iglesia, por ejemplo, también tenemos responsabilidad. ¿Hay algún representante de la juventud acá? ¿Tú? ¿No? ¿Hay algún líder juvenil acá? No me diga que son todos viejos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué? No hay ningún... Ok, bien. ¿Qué podría aportar los jóvenes, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana? ¿Nada? ¿Cuál es el aporte específico de la juventud? Hacernos ver que hay diferencia de generación. La percepción de los jóvenes puede ser mucho más lúcida a veces que la de los adultos. Me acuerdo haber participado en un diagnóstico participativo en la ciudad de Papantla. Y en esta ciudad había 10 estudiantes de la escuela preparatoria, de los mejores de la escuela. Y en un momento se discutió sobre el consumo de droga. Y los adultos, una pelea enorme para condenar la droga, etc. En un momento se levantó una niña de la escuela preparatoria y le hizo en 5 minutos un discurso magnífico sobre la droga es un problema de salud pública. Todos los adultos se quedaron callados. Y en esta misma comuna, cuando se habló de la cultura indígena, cultura totonaca o tajín, apareció un estudiante que dijo, aquí es importante la cultura y tenemos que establecer un concepto que le llamó la seguridad cultural. Nunca había escuchado eso, pero encontré magnífico. Hoy día Papantla está haciendo un programa de seguridad cultural, es decir, de preservación de la cultura totonaco. Eso significa, por ejemplo, que están haciendo hip hop en totonaco. Y eso tiene éxito. Sí. Los jóvenes pueden aportarnos muchas cosas. He dicho de paso, si usted hace un programa de prevención dirigido a la juventud, sin que los jóvenes participen en su formulación, en su implementación, en su evaluación, de partida tienen 50% de probabilidad de fracasar. La participación es fundamental. Ahora, ¿de qué participación hablamos? No es solamente ir a escuchar lo que el alcalde dice, o el gobernador dice, o la policía dice, y opinar sobre eso, o participar eventualmente en la decisión, es asumir la responsabilidad colectiva de coproducir la seguridad. Es decir, si hay una plaza deteriorada donde hay que se transforma en un basural informal, la población vecina, si se involucra en eso, va a asegurar la sustentabilidad de una solución propuesta. Por ejemplo, si se propone que transformamos esta plaza en una pista de skateboard para los jóvenes, hay que decir a los jóvenes, usted se hace responsable con el arquitecto de la preservación de eso y con este reglamento. Si no lo hace, en 3 semanas es un nuevo basural. Es garantía de sustentabilidad. Eso válido por la transformación de los barrios, la modernización del centro aquí, por ejemplo.
participaron. Ok, porque la ciudadanía controla, hay que darle cuenta de lo que pasa y garantiza la permanencia de una visión compartida por la población. Es fundamental. ¿De dónde viene eso? Viene de un hecho muy simple, que hasta el año 1960 todo el mundo vivía el problema de la inseguridad como problema de la policía, de los tribunales y de las cárceles. A pesar que las cárceles han sido un desastre, siguen siendo un desastre, bueno, la gente dice, ok, basta. La policía no era muy eficiente, pero en fin, bastaba. Los tribunales, aunque finalmente en materia penal juzgaban 3% en el mundo de los casos, decían, ok, ¿por qué? Porque la delincuencia era un fenómeno marginal. Eso se dio hasta el año 1960. A partir del año 1960, sin que nadie lo pueda explicar exactamente por qué, apareció un aumento exponencial de la delincuencia empezado por Estados Unidos. Después los europeos, después los australianos, después todos los países ricos, y cerca de los 80 en los países del tercer mundo. Y significa que aún en los países donde se ha estabilizado o disminuido, se ha disminuido o estabilizado a un nivel mucho más alto que en los años 50. Sí, la delincuencia ha llegado a un fenómeno tan fuerte, tan violento, que es una obligación de hacer una política anti-crimen. Exactamente como hoy día un municipio, una ciudad no puede prescindir de los problemas de ambiente, de contaminación. No puede prescindir de los problemas de salud pública, puede tener una epidemia mañana, o de inundación. Hoy día la ciudad está obligada de asumir un problema de la seguridad como un componente necesario de la construcción de ciudad. Esa es la razón por la cual y además la delincuencia no solamente ha aumentado, sino que se ha diversificado. Sabemos todo del crimen organizado, que ha adquirido en los 20 últimos años un poder extraordinario por la liberalización de los flujos financieros. Su poder está en el dinero, no en la pistola del Chavo Guzmán, sino el lavado de dinero. Ahí está el poder. Es por eso que la única solución contra ellos es expropiar los bienes del crimen organizado. Todo el resto es secundario. Aún meterlo en la cárcel, desde la cárcel mandan. Es decir, hay una complejidad, hay por ejemplo el cibercrimen, hace 15 años nadie hablaba de eso. Hoy día 1/3 de las grandes empresas y medianas empresas en el mundo son víctimas del cibercrimen. Y la única respuesta a eso, el cibercrimen se da en esta forma, las grandes empresas, Coca-Cola por ejemplo, subcontrata gente que trabaja en la informática. Y si hay uno muy vivo en la informática, crea un programito donde cada 20 transacciones hay $100 que pasan a mi cuenta. Y se puede hacer eso muy inteligentemente. Le aseguro que a fin de año este individuo se compra un par de apartamentos, $1 millón en el DF. La única manera de controlar eso es que haya un control sobre el sistema de informática. Es decir, la autorregulación por parte de los empresarios es fundamental en este caso. La policía, la mejor policía del mundo, tiene un impacto sobre el cibercrimen de 5%, nada más. La autorregulación es fundamental. Igual el cibercrimen, la pornografía infantil que se distribuye a través de eso, ¿cómo lo puede controlar? Recientemente la Corte de Casación de Milán, en Italia, decidió que bueno, si alguien envía insulto o pornografía a través del internet, el problema de usted de abrir o no su mail. ¿Cómo se puede perseguir eso? Y además, si yo desde Bélgica lanzo pornografía y se distribuye en el mundo entero, ¿cuál es el país que va a juzgar eso? Porque hay jurisdicción distinta. Si solo la autorregulación por parte de los usuarios del sistema internet permite eso. Por eso, por ejemplo, Apple, sin publicidad, tiene un control contra los virus. Microsoft no lo tiene. Significa que uno ha puesto dinero en el control del virus y el otro no. Tan simple como eso. Bien. La seguridad ciudadana es indispensable. Y la seguridad ciudadana se manifiesta principalmente a nivel de la ciudad.
La única manera de controlar el desarrollo del crimen y de generar una cohesión social alrededor de esto es a través de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Solo eso permite controlar hasta cierto punto los niveles de criminalidad, a través particularmente de la prevención, que es complementaria de la represión. Hoy día los europeos inclusive van más lejos y dicen la prevención es más importante que la represión. Sin eso es imposible de controlarla. Y no es ligado al tamaño de la ciudad. Tokio tiene 30 millones de habitantes y es una de las ciudades más seguras del mundo. Port Moresby, capital de Papua Nueva Guinea, tiene menos de 300.000 habitantes, es una de las ciudades más criminalizadas del mundo, no el tamaño. Bogotá tiene 8 o 9 millones y tiene menos crimen que Cali y que Medellín, que tienen 3 millones, no en tamaño, es la gestión urbana. Por eso que la seguridad ciudadana se da a este nivel. ¿Cuáles son los principios que la llevan? Es la aceptación que hay múltiples causas a la criminalidad, no hay una. No es la pobreza, no es la desigualdad solo, no es las familias, los valores, la escuela, lo que usted imagina, sino que hay un conjunto de causas que se expresan diversamente según la ciudad. No es lo mismo Chihuahua que Ciudad Juárez, no es lo mismo Ciudad Juárez que el DF. Por ejemplo, evidente que en Ciudad Juárez hay causas estructurales. Por ejemplo, el hecho que los suelos de Ciudad Juárez estén en manos de 5 o 6 familias tiene alguna consecuencia seria sobre la capacidad de construir servicio adecuado al crecimiento de la ciudad. Porque finalmente quien es dueño del suelo le da lo mismo recibir su cheque de la industria maquiladora en El Paso o en Ciudad Juárez. Finalmente, no le importa a la ciudad en ese sentido. Y hay cosas inmediatas, el tipo de familia, el tipo de migración, el tipo de comportamiento de género, etcétera, etcétera. Significa que en cada ciudad hay que hacer un diagnóstico de la realidad de cada ciudad y son diferentes una de otra. Eso significa que la solución también, la forma de administrar o de coproducir la seguridad va a ser distinta de ciudad en ciudad. No es lo mismo el DF que Querétaro o que Monterrey o Guadalajara. Significa también la seguridad ciudadana que todos los actores locales, entiendo por actor local la gente no simplemente el ciudadano, sino el que representa un grupo de ciudadanos, presidente de la asociación de empresarios, presidente de la asociación de arquitectos, líder de barrio, líder juvenil, líder de asociación de mujeres, etcétera, deben participar en eso, o iglesia, o medios de comunicación, etcétera. Es fundamental que esos actores participen de la formulación y de la implementación de la coproducción de seguridad. En ese sentido, los ciudadanos y estos grupos son proactivos, no son simplemente gente que reacciona. Por Dios, han violado los derechos humanos, sí, pero ¿qué hacen ustedes para que se cambie a futuro? No basta denunciar, no basta transformar la sociedad en ciudadanos víctimas. Hay que transformar la sociedad en ciudadanos actores, coproductor de seguridad. Y eso es fundamental. Es exactamente cuando uno va en auto al lado de un chofer que maneja muy mal. Si yo tomo el volante, tal vez manejo peor, pero yo manejo. Yo soy dueño y pierdo el miedo, porque aprendo a controlar la situación, o tengo la ilusión de controlar la situación. Es un poco eso la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana ha significado, después de los años 60 y 80, también una serie de reformas bastante radicales. Reforma de la policía. Hay policías en el mundo que son policías comunitarias, como las canadienses, bastante brillantes, como la japonesa, probablemente la mejor del mundo, como Singapur, como España, como en fin, hay bastante en este momento en el mundo. Hoy día, por ejemplo, los ingleses están nombrando a la cabeza de las policías local alguien que ha sido elegido por el pueblo y que no es policía. Puede haber sido policía, pero no, a partir del año 2013. Los franceses están nombrando desde el Poder Judicial un civil a la cabeza de la policía.
Y los filipinos, hace ya 20 años, nombraron un grupo de mujeres, como la asociación que tienen acá, a la cabeza de la policía, para controlar trabajo de la policía en términos de derechos humanos y también para definir con ellos la estrategia a seguir. Eso muestro el caso de la policía, pero también en justicia. Hemos visto aparecer mediación de todo tipo. Hace mucho tiempo que los empresarios utilizan arbitraje para resolver los conflictos entre ellos y no van a los tribunales porque saben que es largo y pierden su tiempo. Hay justicia restaurativa también, mediación comunitaria. Por ejemplo, en Río de Janeiro hay gente que hoy día desarrolla la mediación comunitaria al interior de la favela dominado por el narco, partiendo del principio que hay energía positiva inclusive en el narco. Y todos los casos son prácticamente de vida y muerte. Y eso en un área donde el Estado no está presente. Es decir, en toda parte hay reformas que surgen de esta realidad, que acompañan de algún modo ese proceso de seguridad ciudadana. Estamos muy lejos de algo perfecto, muy, muy lejos, pero se avanza. Y la crisis en las instituciones del sistema de justicia criminal, tribunal, policía y cárcel, ni hablar, la cárcel es un desastre, ha sido generalizado en el mundo. Bien. El concepto que se usa, seguridad ciudadana, ¿por qué seguridad ciudadana mientras los europeos utilizan el africano, seguridad urbana y los asiáticos, seguridad humana, para decir la misma cosa? ¿Por qué seguridad ciudadana ha aparecido después de 20 años de dictadura militar, de régimen autoritario en América Latina? Dado que la seguridad pública había sido prostituido literalmente por los regímenes militares en Brasil, en Chile, en Argentina, etc., la gente inventó otro concepto que implica un refuerzo de la democracia, seguridad ciudadana, la participación y responsabilización de la ciudadanía en la coproducción de seguridad. Es decir, seguridad ciudadana significa no solamente participación, responsabilización, sino profundización de la democracia. En América Latina, en nuestro patrimonio, es eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo de eso? Es construir una cultura de la prevención. Cultura de la prevención, ¿qué significa? Que los ciudadanos sean, con la organización social, sean capaces de definir ella misma solución a los problemas. Hay un incremento de violencia, ok, ¿qué voy a hacer yo antes de ir a lamentar al presidente de la República, al gobernador o al alcalde? ¿Cómo voy a actuar? Y después, ¿qué alianza voy a hacer? La ciudad que han desarrollado este tipo de práctica, como por ejemplo aquí Querétaro, hoy día Aguascalientes, por ejemplo, o Bogotá o Medellín, la gente reacciona así. No llora frente al presidente, empieza a decir, yo voy a actuar. Y si necesito el apoyo de otra instancia, perfecto. Pero la comunidad se ha empoderado y es capaz de hacer algo. Es como lo que pasa en un barrio, cito siempre este ejemplo de Veracruz, donde una señora que ha organizado todo el barrio, cuando le pregunté, oye, ¿cómo resuelves tú tu problema de violencia intrafamiliar? Me respondió, muy simple, cada vez que me va a decir que tengo 2 minutos, no. Ok, de acuerdo. Le pregunto cómo resolver tu problema de violencia intrafamiliar, me dice muy simple, cada vez que un marido pega a su mujer, llama a la mujer a pegarlo a él. ¿Y cómo haces para evitar la cooptación por parte del crimen organizado de los jóvenes? Yo estudio cómo trabajan el crimen organizado, ellos vienen a las 3 de la mañana a organizar su fiesta y con su droga. Yo, como soy de Veracruz, organizo mi carnaval a las 3 de la mañana y con mi gente los invito a salir amablemente. No tan amablemente, pero en fin. Sí, la fuerza de la comunidad es fundamental. En ese sentido, con la fuerza de la comunidad también hay algunos procesos de reforma de la policía. Hoy día se habla de policía de resolución de conflicto, que significa policía que es proactiva y no reactiva, y policía de proximidad o policía comunitaria. Los distintos modelos varían. Por ejemplo, los japoneses, ¿qué hacen? Tienen una policía, toda la policía japonesa es de proximidad o comunitaria. Cada policía es responsable, cada grupo de policía es responsable de un barrio. Y ¿qué hacen en el barrio? Primero, todos los policías visitan todas las casas cada 2 o 3 meses para saludar a la gente, ¿cómo están ustedes? ¿Quién vive aquí? ¿Tiene problemas de dinero para terminar a fin de mes? Aquí la policía les presta dinero, sin interés.
y reembolsan. Eso, no, y no de su salario, del dinero. Sí, y el caso de proceso, por ejemplo, se arresta a un hijo, es la policía que son testigos y dicen, en esta familia son buen educador, fue un accidente. En esta familia son mal educador. Envía el hijo a otra familia. Es decir, la policía está cerca de la gente, sabe lo que pasa, sabe todo. Y un policía de proximidad, donde habitualmente se necesita 3 policías, la policía de proximidad necesita 1. ¿Por qué? En el barrio tiene amigos, conoce todo el mundo. El bar de al lado, el panadero por aquí, no sé qué, la lavandería por allá, o el ciudadano X, el médico, el arquitecto, son amigos del policía. Y lo van, no necesita que le diga denuncien espontáneamente, el policía conoce todo. Eso es la policía de proximidad, que es parte de esta construcción de seguridad. ¿Cómo se da eso, un proceso a nivel de ciudad? Uno, se necesita que haya una autoridad que tenga liderazgo y que tenga equipo técnico y que tenga una visión. Y una visión significa no decir simplemente voy a disminuir la delincuencia, porque si digo eso la gente no se va a movilizar, porque todos piensan es un trabajo policial. Pero una visión que significa, como por ejemplo Medellín, ciudad de paz. Yo vi en una comuna de Chile, mi comuna, una comuna de hermanos. No un slogan vago como todos somos Juárez. ¿Se cree que la gente lo siente así? No. No cualquier slogan. Un buen slogan, por ejemplo, en Aguascalientes, convive feliz. Costó un año para que la gente lo asimilara, pero fue exactamente lo que motiva a toda la gente a trabajar y hacer cosas maravillosas. Una visión positiva. 2, un diagnóstico participativo. No un diagnóstico cualquiera. Ciudad Juárez tiene 200 excelentes diagnósticos científicos, pero la gente no se lo ha apropiado. No viene de la sensibilidad de la gente. Y un diagnóstico sirve para generar consenso en la gente. Porque ahí yo tomo conciencia que yo soy parte del problema y no solamente de la solución. Si soy padre de familia y que mi hijo se está drogando a los 15 años, yo tomo conciencia que no es el problema del hijo, es mi problema también. Y yo puedo agravar el problema. Si hay violencia en mi escuela y yo soy profesor, mi capacidad de detectar, de decodificar la violencia, en lugar de decir eso viene de la familia que ha mal educado a sus hijos, es fundamental. Yo tomo parte del problema. Yo soy parte del problema. La policía también se da cuenta que su forma de brutalizar a la gente es parte del problema. La autoridad municipal, los arquitectos que construyen barrios, nada personal, que construyen barrios, que construyen viviendas sin pensar en el barrio, son parte del problema. Eso es decir, el diagnóstico significa tomar conciencia del problema y generar consenso en la población. A partir de un diagnóstico se puede elaborar estrategia, sabiendo que no hay una receta, ni que todo, que todo es, gracias, que todo es por igual, sino que hay estrategia adaptada a cada problema y a cada ciudad, que depende de la fuerza que yo tengo, depende de la capacidad, los recursos humanos que yo tengo y depende de la lectura que la gente hace del problema. Abordar pandillas violentas, hay como 4 o 5 modelos. Un modelo va a depender en cada ciudad de la capacidad que yo tengo. Si estoy en Ciudad Juárez, donde la pandilla violenta se acerca a las aztecas, la AA o los mexicles, se acerca al modelo de la marra, es distinto de la pandilla de Guadalajara, que se acerca al modelo más tradicional de la pandilla violenta. Son 2 estrategias distintas. También depende del tiempo que yo tengo. Si trabajo en Ciudad Juárez, mi problema con las pandillas es que se han reclutado rápidamente como aliados del crimen organizado. No tengo mucho tiempo para hacer un modelo como lo han hecho en Monterrey durante muchos años, que requiere 3 o 4 años, porque a los 2 meses estos muchachos están adentro. En fin, hay distintas estrategias. Es importante tener una política de comunicación, alianza con los medios de comunicación. Porque si están contra ustedes, van a sabotear su problema.
En Aguascalientes, con la alcaldesa, a un momento hicimos un programa de graffiti. Y la alcaldesa le ocurrió la idea de hacer un concurso de graffiti sobre un puente viejo. Muy bonito el graffiti, debo decir. Pero un periodista iluminado que no había sido consultado a que se cree la luz del pueblo, decidió que eso era malo y empezó a lanzar una campaña violenta contra la alcaldesa diciendo: alcaldesa, si usted quiere hacer graffiti, por favor ofrezca el muro de su casa. Bueno, hubo que borrar los graffiti y empezar de nuevo haciendo alianza con los distintos actores locales, entre los cuales los medios de comunicación. Un amigo mío hizo en Mendoza un concierto hip hop con todos los jóvenes, brillante concierto, pero se olvidó de avisar a la policía antes. Entonces la policía al fin del concierto empezó a reprimir, porque vio caras que no le gustaban, con tatuaje y con lo que sea. Sí, hay que actuar con los actores locales, porque medios de comunicación, policía, iglesias, todo eso pueden sabotear su trabajo, si no lo entienden, si no son parte del proceso. Se necesita también formación permanente de los equipos técnicos, que aprenden de otros, que aprenden de otra ciudad, etc. Eso es fundamental. Se necesita monitoreo e evaluación, es básico. No se trata de hacer un programa, por ejemplo hay un programa DARE, UDAR como lo quieren decir, sobre la droga. Es el programa más costoso en el mundo. Todos los criminólogos están de acuerdo que no sirve para nada. Sin embargo, Estados Unidos continúa a financiar eso, Dramático, estúpido, pero la existencia de un programa no garantiza su éxito. Hay que evaluarlo con la gente. Ahora, para terminar, hay 3 etapas en una ciudad que trabaja en esta forma. Una primera etapa, hay 4. La primera, la etapa 0, es donde están ustedes, donde está Ciudad Juárez, es decir, donde hay un montón de cosas que se hacen a nivel de la sociedad civil que no constituyen una verdadera política unificada. Porque el alcalde, porque la autoridad no lo entiende como tal. Y eso es la etapa de pulverización de una serie de programas, un poquitito de violencia contra la mujer, de lucha contra la violencia contra la mujer, un poquitito de problema de la violencia escolar, un poquitito de pandillas, un poquitito de trabajo en los barrios, pero no es una política consensuada con los actores locales, elaborada, que construye una verdadera política de ciudad. Eso es la etapa 0. La etapa 1 es cuando, que dura un periodo de 3 o 4 años, se empieza este proceso diagnóstico participativo de estrategia con alianza con los actores locales, donde la primera etapa consiste en aprender los mecanismos, aprender los instrumentos. Puede tener efecto inmediato, pero no consolidado. La segunda etapa, después de 3 o 4 años, cuando eso se ha consolidado, cuando la cultura de la prevención ha sido distinta, y que la gente ha empoderado a la comunidad en ese sentido. Y la tercera es cuando varias ciudades han empezado a trabajar y generalizan este proceso en el país, de tal manera que se constituye a nivel nacional una política de seguridad ciudadana, de coproducción de seguridad, que sea la resultante no de la iluminación del presidente de la República o de los alcaldes, sino de la ciudadanía, de los actores locales de las distintas ciudades. Atención, este proceso no es nunca lineal. No piensan que van a disminuir así la delincuencia. Va a ser así. ¿Ok? Es un problema que puede variar mucho. Es un problema, un proceso que va a conducir a casi por añadidura a la disminución de la delincuencia. Pero la búsqueda fundamental es mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la cohesión social y generar una cultura de la prevención. Y es la única manera de hacer de la prevención, de hacer la seguridad ciudadana, algo sustentable que cada ciudad debe asumir hoy día. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias al doctor Frans van der Schoer. Tenemos un receso de 20 minutos, el doctor va a pasar a atender a la prensa. Si tienen preguntas, hay aquí algunas compañeras para que las vayan entregando. El doctor va a tener otra pequeña intervención para cerrar este foro. Entonces, disfruten, hay refrigerio.
Muchas gracias. En sus carpetas hay unas tarjetas porque al final del panel va a haber comentarios y finales y preguntas a los panelistas. Porque por favor que las preguntas contengan las 3 Cs, que sean la pregunta concisa y que sea una pregunta muy aterrizada para que no perdamos tiempo y que tenga el nombre al panelista al cual va dirigida. Bueno, pues entonces, como en primer lugar tenemos la presentación de los panelistas. Buenas tardes otra vez a todos. Y tenemos al licenciado Martín Antonio Cermeño Muñoz, fiscal especializado en seguridad pública y prevención del delito. Al licenciado Jorge Quintana Silveira, secretario de Educación, Cultura y Deporte, y que viene en su representación, ¿quién? La licenciada Frida Libertad Ricano Ramírez, ok. Y tenemos también a la licenciada Carla Yacot, de la Subdirección de Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. ¿No está? Ay, perdón, perdón, es que lo íbamos a tener en representación, pero tenemos al licenciado Eliodoro Araiza, que es el director de Seguridad Pública Municipal. La licenciada Carla Ivette Gutiérrez Islas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y a la licenciada María Hilda de la Vega Cobos, de Mujeres por México en Chihuahua, AC. Bueno, entonces iniciamos con el licenciado Martín Antonio Cermeño Muñoz. Bueno. Buenos días, tengan todas y todos. Saludo a los servidores públicos presentes, amigos de los medios de comunicación, universitarios, académicos, líderes sociales y a las representantes de organizaciones civiles que nos acompañan esta mañana. Gracias por estar aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y gracias a la Comisión por ser anfitriones de este gran evento que yo reconozco por el esfuerzo que están haciendo en la organización. Agradezco la invitación a Graciela Ramos, Coordinadora General de Mujeres por México, también a Imelda Marrufo, gracias por invitarnos, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, y a todos los organizadores y organizadoras que sé que están trabajando intensamente con el apoyo financiero de la Unión Europea y que ya nos explicaron pues el motivo de este esfuerzo en estas 6 ciudades del país. En esta breve participación expondré los cambios sustantivos que la Administración Estatal ha realizado en materia de seguridad ciudadana con perspectiva de género y derechos humanos. Al inicio de esta administración nos enfrentamos al escenario más complejo y difícil que en materia de seguridad había experimentado Chihuahua en toda su historia. Los que somos de Chihuahua verdaderamente, pues primero tuvimos miedo y luego después la decisión de organizarnos y salir adelante y trabajar unidos en estrategias muy precisas, ¿no? Los gobiernos,
la sociedad civil, los empresarios, la academia, todos concurrimos al llamado que en este caso pues encabeza el gobernador César Duarte, ¿no? Y una de las tareas prioritarias que también encargó el fiscal general Carlos Manuel Salas fue la de identificar las causas sociales, económicas y jurídicas que habían propiciado ese escenario. Pronto advertimos la necesidad de virar de un modelo tradicional de seguridad pública basado en la contención de los delitos y las conductas antisociales a través de la fuerza pública a uno de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana significa sencillamente ciudadanizar la seguridad. Esto es permitir que la sociedad civil, tanto organizada como no organizada, participe activamente en el diseño de las políticas de seguridad. Aquí ya lo escucharon en las anteriores intervenciones, fundamentalmente era involucrar a la sociedad. Yo reconozco, aquí hay actores importantes pues de esa participación social. El primer paso fue, si ustedes recuerdan, antes de entrar el gobernador Duarte mandó una propuesta de reforma constitucional al Congreso del Estado, y siendo el anterior gobernador Reyes Baeza todavía titular del Ejecutivo, se formó, se le dio vida legal y jurídica a la Fiscalía General y desaparecieron lo que fue la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Esa fue una acción estratégica para que el gobierno pudiera dar respuesta a la comunidad chihuahuense tan lastimada en ese tiempo. Y por otra parte, algo bien importante, se constituyó el Consejo Estatal de Seguridad Pública, pero ciudadanizado. 12 miembros del Consejo, 6 ciudadanos y 6 servidores públicos. Y yo en el anterior encargo que tenía hasta hace 15 días era el secretario técnico de ese Consejo Estatal. Ahí pues reconozco, les digo, la participación de gente muy relevante de Chihuahua y de Juárez, básicamente, que son parte del Consejo Estatal y que han contribuido con dedicación, con propuestas, con su tiempo, a que esto siga funcionando. Los políticos normalmente no les gusta pues ser o compartir mesas a veces con ciudadanos, ser cuestionados en mesas de trabajo como este Consejo Estatal de Seguridad Pública, que se reúne una vez al mes. Es el consejo que mejor funciona dentro de la administración pública estatal, porque hay muchos consejos de todo tipo, pero cada mes se reúne y ha generado políticas públicas muy importantes, y ahí en esa mesa pues concurren 12 consejeros que están atentos pues a que camine la estrategia y a que todos participemos. También se establecieron redes de estudiar, voy a decir algunas acciones importantes. Le hemos dado un gran impulso a lo que es la cultura de la legalidad. Tenemos diseñados ya que se van a fundar en este semestre los consejos regionales de cultura de la legalidad, prevención y seguridad, que van a ser 4 regionales en las 4 zonas del estado de Chihuahua y que van a interactuar mucho con el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Se estableció como derecho a la participación ciudadana el artículo 22 de la Ley de Prevención Social de la Violencia con participación ciudadana en el estado de Chihuahua. Asimismo, en observancia del artículo 124, fracción quinta de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se continuó con las campañas de difusión del número de denuncia anónima 089. Otros cambios sustantivos ha sido el incorporar la perspectiva de género en las políticas y acciones de seguridad. Esto significa tener en cuenta las diferencias de género, así como propiciar la eliminación de las causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de los derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Esta necesidad surge de la enorme desigualdad para acceder a la justicia por parte de las mujeres, quienes históricamente han sido los sujetos pasivos de la violencia y de los delitos.
por lo cual ha sido necesario establecer objetivos y líneas de acción con perspectiva de género que modifiquen la realidad de las mujeres. Bajo ese imperativo hemos establecido, seguramente ustedes ya lo han escuchado en otras intervenciones, la adopción y cumplimiento del protocolo ALBA, ¿no?, que fundamentalmente lo estamos activando, pues desafortunadamente en Juárez, pero ya con una coordinación más articulada. La creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, esto recientemente el año pasado, 2012. Se pusieron en marcha los centros de justicia para las mujeres en Juárez y Chihuahua, también apenas hace unos meses, el 2012, y aquí lo comentaron en la ceremonia de inauguración. Está también la propuesta para abrir uno en Parral, y ahí quizá se tuviera el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Es lo que estamos negociando para tener los recursos suficientes para ese nuevo centro. Y luego hemos capacitado a servidores públicos en materia de perspectiva de género, de acuerdo, pues por el ordenamiento resolutivo que nos manejaron en la sentencia del campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hemos tratado pues de darle cumplimiento al pie de la letra, ¿no? Resultado, en lo que va de la administración, 66.924 personas capacitadas en temas como evita un ataque, prevención de violencia en el noviazgo, prevención de violencia en la mujer y prevención de violencia familiar. También hicimos convenios con la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez y en Chihuahua con INDEX, en las cuales nos hemos apoyado, y agradezco también ese esfuerzo que hacen de la Asociación Civil Justicia para Nuestras Hijas, para dar continuidad y seguimiento a estas capacitaciones. Y luego también algo novedoso que estamos impulsando en 2013 y que comentaba hace rato con Elsa Jiménez, bajo el esquema de empresas sociales para 2013 estamos empujando fuerte la creación de 50 empresas sociales en los próximos 4 años en las diferentes regiones del estado, y estamos ahorita pues transversalizando los esfuerzos, los recursos para llevar esta posibilidad a zonas ya identificadas. Estamos piloteando 2 lugares en la ciudad de Chihuahua y uno en Ciudad Juárez, porque pues cuando llegamos a esas comunidades con la metodología del diagnóstico participativo, que hemos tenido mucha comunicación y apoyo del gobierno municipal de Chihuahua y del gobierno municipal de Juárez, de los DIF estatal y municipal, pues los jóvenes que no tienen o que están ahí, pues o los más vulnerables, cuando quieren estudiar, hoy Chihuahua sí ofrece la posibilidad de que sean insertados en cualquiera de los niveles que dejaron truncos, pero cuando hablan ya de querer trabajar, pues ahí ni el sector privado ni el sector gubernamental tienen respuestas. Entonces estamos creando ahí, ya tenemos prácticamente 2 modelos que estamos piloteando, en donde uno nos está apoyando la FAO tiene que ver con horticultura urbana, concretamente se llama el proyecto Huerto Escolar. Lo vamos a implementar, lo vamos a operar en las escuelas de tiempo completo que funcionan en este estado. Y el otro que nos está ayudando el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, anclado en la Facultad de Contaduría y Administración, que vamos a ser proveedores de la industria maquiladora. Específicamente vamos a empezar con algo muy básico, que es a través de un taller de carpintería, procesar lo que ellos le llaman tarimas, que ellos manejan aquí millones de ese tipo de productos en la industria maquiladora, y que van a comprar el producto que ahí se produzca, ¿no? En el caso de las hortalizas, van a ser para autoconsumo de los estudiantes que están ahí estudiando pues con el modelo de escuelas de tiempo completo, y los excedentes ya tenemos el acuerdo con Esmart y con Alsuper y con la central de abastos para que los excedentes nos los compren pues para comercializarlo, ¿no? También este concepto de empresa social lo está manejando mucho ya la OCDE, y quien verdaderamente hizo este esquema pues fue el premio Nobel Muhammad Yunus. Muhammad Yunus quizá nos acompañe este año en Chihuahua. Tenemos la posibilidad ya por confirmar que esté con nosotros en la 5ª Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad, que se desarrollaría en este primer semestre aquí en Chihuahua, y en noviembre sería la 6ª cumbre, que le vamos a llamar Cumbre Binacional, que se va a desarrollar en Juárez
y en Las Cruces, Nuevo México, con el apoyo de la Universidad de Chihuahua, la Universidad de Juárez y la Universidad Estatal de Nuevo México. El otro aspecto central para el diseño e implementación de las políticas de seguridad, que ha representado un enorme desafío, es el incorporar y promover el respeto irrestricto de los derechos humanos. En el 2011 se publicó una de las reformas constitucionales de mayor calado en nuestra historia. Me refiero a la reforma de los artículos 1, 3, 18 y 29 constitucionales, de la cual destaca el artículo 1, el cual otorga rango de constitucionalidad a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En ese tenor, tanto los servidores públicos como las instituciones del Estado tenemos el deber de respetar, pero también de promover los derechos humanos en el ámbito de nuestra competencia, por lo cual se ha capacitado y certificado en materia de cultura de la legalidad, tópico que incluye el respeto a los derechos fundamentales, así en servidores públicos. Hemos iniciado pues con la Fiscalía General del Estado para que se capaciten en diferentes áreas, derechos humanos, cultura de la legalidad. Aquí yo agradezco también al centro, al presidente pues de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque hemos siempre recibido el apoyo y el respaldo cuando tratamos de estos temas tan delicados y tan importantes, y que a veces los servidores públicos no les dan la relevancia adecuada, ¿no? Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad ciudadana y prevención, incorporando la perspectiva de género y los derechos humanos. Los expertos señalan que las políticas de prevención de la violencia arrojan resultados visibles dentro de un periodo mínimo de 10 años. Sin embargo, en poco más de 2 años que lleva esta administración estatal, hemos experimentado cambios sustantivos que presuponen la base para la cosecha de resultados sociales tangibles y sustentables. Y cito algunos ejemplos: por la publicación de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en el Estado de Chihuahua, la Ley de Cultura y la Legalidad para el Estado de Chihuahua, la creación del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, el Consejo Estatal para impulsar la cultura de la legalidad, así como la incorporación de diagnósticos y modelos participativos para la elaboración de los programas para prevenir la violencia y la delincuencia, dentro de los cuales destaca el modelo de equidad de género para el Estado de Chihuahua, desde el cual se nos podrá permitir por vez primera en el Estado contar con un instrumento científico para el desarrollo de las políticas de prevención de la violencia. Como parte de la perspectiva de estas políticas y acciones de seguridad ciudadana con perspectiva de género, actualmente las entidades del gobierno del Estado, en estrecha comunicación con los demás órdenes de gobierno, trabajamos en el cumplimiento cabal del punto 1, del 1.5 del Pacto por México, defender los derechos humanos como política de Estado. Si ustedes recuerdan, ese Pacto por México señala en el Acuerdo 1, acuerdos para una sociedad de derechos y libertades, y en el 1.5 ya nos desglosa exactamente cuáles serían los compromisos, ¿no?, que fueron acordados y que están negociándose todavía entre todas las fuerzas políticas de este país. Además, los objetivos trazados en el Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y los Hombres 2011-2016, que firmó y acordó el gobernador César Duarte, y que hay algunos temas relevantes, ¿no?, como impulsar acciones afirmativas y programas para la prevención y atención de cualquier tipo o modalidad de violencia contra las mujeres, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de objetivos específicos y de líneas de acción para implementar este acuerdo. Y decirles que también en el acuerdo 3 de este pacto nacional, donde se refiere a acuerdos para la seguridad y la justicia, estamos en el 3.1 colaborando para implantar un plan nacional de prevención y participación comunitaria. Hemos tenido ya 2 reuniones de trabajo con el subsecretario Campa Cifrián para tratar de transversalizar y jalar programas y jalar recursos para este gran estado. Yo agradezco esta participación. Buenos días. Muchas gracias al licenciado Cermello Muñoz, y qué bueno que tienen todos esos proyectos y que ojalá se implementen, y sobre todo la implementación del protocolo ALBA en Chihuahua, que es una cosa realmente urgente, y las políticas de seguridad pública tomando en cuenta los derechos humanos y la perspectiva de género. Muchas gracias. Entonces, a continuación tenemos a la licenciada Frida Libertad
Licano Ramírez, que es la coordinadora de asesores de la Secretaría de Educación. Un aplauso a la licenciada. Sí, bueno, muy bien. Bueno, a nombre de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y de su titular, el licenciado Jorge Mario Quintana Silveira, estamos muy agradecidos y externamos la invitación, el agradecimiento por la invitación que nos hacen a participar en este foro de seguridad ciudadana. Trataré de irme rápido, no quiero que me empiecen a pasar las tarjetitas, ¿verdad, licenciado? Entonces, bueno, yo quisiera iniciar esta pequeña ponencia diciendo cómo entendemos la seguridad ciudadana con perspectiva de género desde el sector educativo. Para después hablar de la sociedad actual, las niñas y los niños de hoy, o los estudiantes y las estudiantes que nosotros tenemos en nuestras escuelas, y por último las políticas, proyectos y programas que emprendemos desde la Secretaría. Para el sector educativo una cosa queda clara: no habrá o no será suficiente la seguridad pública como la hemos venido entendiendo para ni siquiera evitar o para prevenir la violencia de las sociedades presentes. Es decir, necesitamos entender a la seguridad como una tarea de todos, en donde todos y todas participen, y esto solo se puede dar si nosotros formamos ciudadanos y ciudadanas. Desde esta óptica, nosotros vemos a la seguridad tradicional o a la seguridad pública, como la hemos venido entendiendo, como un elemento ya no, digamos, que ya no alcanza, que ya no es posible para enfrentar los retos de la sociedad actual. Déjenme ver en qué diapositiva vamos, porque nos vamos a adelantar un poquito, para ver la seguridad pública versus la seguridad ciudadana. Este tipo de seguridad, la seguridad ciudadana versus la seguridad pública, como nosotros la entendemos de manera tradicional, se dirige hacia el fortalecimiento de la ciudadanía, en el sentido de potenciar los derechos individuales y colectivos, y es una propuesta orientada más hacia la ciudadanía que a la seguridad. Es decir, nosotros creemos que debemos de aportar más a la ciudadanía que a la seguridad. Bajo esta perspectiva se requiere de dos actores, en primer lugar a la ciudadanía y en segundo lugar a las autoridades. La seguridad ciudadana es una de tipo incluyente, por eso es forzosamente una seguridad ciudadana con perspectiva de género. Es decir, no podría ser de otra forma. Si nosotros no entendemos a la seguridad ciudadana como una de tipo incluyente, en donde todas y todos estamos inmersos, pues entonces no podría ser una seguridad ciudadana con perspectiva de género. Una dinámica social donde las y los ciudadanos pueden, 1, tener injerencia en el problema de la inseguridad, 2, ser corresponsables de su entorno inmediato, y 3, dejar de ser sujetos pasivos, como ya lo señalaba el licenciado Cermeño. Es decir, el ciudadano y las ciudadanas tienen un papel activo y son corresponsables junto con la autoridad de generar su propia seguridad. Ya Maquiavelo enseñaba un siglo antes de Hobbes, del cual no me salté las diapositivas, que existen dos formas de combatir propias del príncipe. Esto es la seguridad pública de manera tradicional: uno como hombre, es decir, sus leyes, y como bestia, es decir, la fuerza. Buenas armas y buenas leyes, decía Maquiavelo. Bajo el concepto de seguridad ciudadana, el Estado se convierte en un ente incapaz de asegurar la paz si no tiene buenas leyes, sí, o sea, nosotros estamos de acuerdo en las buenas leyes, pero y sobre todo buenas y buenos ciudadanos. Y ahora sí entramos de lleno a la sociedad actual, y es lo que nosotros vemos día a día en nuestras escuelas, las niñas y los niños de hoy. Ustedes sabrán, porque todos lo vemos en nuestro ambiente de la casa, en el hogar, en nuestro fraccionamiento, colonia, cómo las nuevas tecnologías tienen una incidencia o digamos que un peso preponderante en la violencia que se mueve en todos los ambientes de la comunidad.
El comportamiento hostil es llevado a la práctica a través de internet, celulares, utilizando mensajes instantáneos, fotografías, blog de chismes, videos y comentarios en comunidades virtuales. Ustedes dirán, nosotros nada más lo vemos en casa. Bueno, nosotros que estamos en las escuelas lo vemos al interior de las aulas. Algunos datos quizás que pudieran sonar alarmantes. La población de 6 a 9 años, de esta población de 6 a 9 años, el 63% tiene computadora en su casa, que esto no está mal. Tampoco está mal que el 50% de ellos tengan internet. De hecho, las recomendaciones de organismos como la OCDE es que, bueno, que todos y todas tengamos acceso a una computadora y que todos y todas tengamos acceso a internet. Sin embargo, estos niños y niñas de 6 a 9 años, el 30% de ellos accede a internet en soledad. Pues ya se imaginarán ustedes a qué tienen acceso ahora sí que nosotros lo vemos en términos de estudiantes, ¿no? A lo que tienen acceso cuando están en internet. Y el 59% cuenta con un televisor en su habitación. Es decir, cuando nosotros estamos peleando diciéndole a nuestro niño y a nuestra niña, ponte a estudiar en casa, haz tu tarea, bueno, el niño también está peleando entre un libro y su televisión, ¿no? Porque están en el mismo espacio, en su cuarto. En la población de 10 a 18 años, más del 90% de las y los jóvenes accede a la red de forma habitual. El 74% poseen un celular propio. Casi el 50% declara tenerlo prendido siempre, incluso en horas de clase. Si a usted le ha dicho a su hijo que no prende el celular durante la escuela, es una mentira. El 90% declara que sí, el 50% declara que lo tiene prendido incluso en la hora de clase. Y el 72% juega habitualmente con videojuegos. Del top 100 de los videojuegos, el 60% son para consolas, el 60% de los videojuegos para consolas son de acción y de violencia. El 70% de los videojuegos para PC también lo son en estos términos de acción y de violencia, y el 42% de los videojuegos para celular. Otros datos sobre televisión. En 2002, el programa más visto, quizás ustedes lo vieron, por personas entre 4 y 12 años fue Abismo de Pasión. Ahí vemos una imagen de esta telenovela. Y por personas de 13 a 18 años, Familia Peluche, donde también vemos a la madre del niño pues volteándolo ahora sí que de cabeza. Y las caricaturas más vistas en los últimos años es Dragon Ball y Pokémon. La sociedad actual también presenta un problema que nosotros lo vemos de manera más tangible en las escuelas, que se conoce como bullying o hostigamiento. La rivalidad entre jóvenes y la influencia de esta en sus vidas diarias. Lo que nosotros llamamos bullying es la imposición arbitraria del más fuerte sobre el más débil, y es una violación total al derecho que como todo ciudadano o todas nosotras tenemos a estar libres de violencia. Entonces, para la UNICEF, el bullying es el acto intencional de molestar, atormentar o amenazar física o verbalmente a otra persona. Regularmente se inicia como una broma que puede llegar a la violencia física o psicológica. Con este problema nos enfrentamos en las escuelas. ¿Cuáles son las políticas, proyectos y programas emprendidos por esta Secretaría? Todos tienen fundamento en 2 documentos rectores. Por un lado, el Plan Estatal de Desarrollo, y por otro, por el Programa Sectorial de Educación. En ambos documentos se entiende a la educación como el único medio para integrar a la sociedad y para dignificarla. El propósito esencial de la educación que recibimos en Chihuahua y que se imparte en Chihuahua es formar individuos, pero y por sobre todo ciudadanos y ciudadanas. La primera gran tarea educativa es necesariamente la tarea humanista. Educar es humanizar, es aprender el camino humano. La historia se aprende, la civilidad se practica, y no existe mejor lugar para ese aprendizaje y esa práctica que el espacio escolar. Y esto lo digo para que entendamos nosotros la relevancia de los espacios escolares. En la escuela confluyen todos los mexicanos. Todos pasamos por la escuela, o la gran mayoría pasamos por la escuela. Por la educación se enseña, por la educación se aprende, por la educación se es lo que se es. Las sociedades tienen el perfil que tienen por la educación que reciben en las escuelas.
Educar con valores se refiere a la suma de voluntades de todos los actores para la concertación de acciones conjuntas que generen un verdadero cambio en el modus vivendi de la sociedad chihuahuense y la sociedad mexicana en su conjunto. Construir una cultura de la legalidad requiere de un verdadero movimiento social, una voluntad de cambio y de reapropiación de la sociedad. Ya por último, quisiera señalar algunas unidades o centros de atención que nosotros tenemos con este tema. Por un lado tenemos la red de acciones educativas a favor de la equidad, que digamos que es el órgano la agrupación rectora en donde confluyen todas nuestras instituciones educativas. Hay un enlace de género para cada una de ellas y en esta red, bueno, esta red trabaja y digamos que fija la pauta para que todas las instituciones educativas trabajen con perspectiva de género. Tenemos los USAER, que son unidades de servicio de apoyo a la escuela regular y que favorecen la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes y o talentos específicos. Tenemos los CAM, que son centros de atención múltiple, también para estudiantes que presentan alguna discapacidad múltiple, trastornos generalizados del desarrollo o que por discapacidad presentan o requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas. Y también los CRIEI, que son centros de recurso de información para la integración educativa. Algunos de nuestros programas son el Previolem, uno de los más significativos, que es el programa de capacitación al magisterio para prevenir la violencia hacia las mujeres, los programas de becas y apoyos a la educación de madres, jóvenes y jóvenes embarazadas, PromaJoven, la propuesta de intervención para la atención educativa de los alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes y las acciones educativas a favor de la equidad de género. Como proyectos específicos tenemos el Congreso de los Niños y de las Niñas, el Foro Juvenil, el Parlamento de las Niñas y de los Niños de México. En estos tres se trabaja sobre mesas de debate y de diálogo para concretar algunas, digamos que políticas que desean los niños y las niñas para ponerlas en práctica en nuestra sociedad. Algunas publicaciones, la del año pasado fue Equidad de Género y Prevención de la Violencia, y capacitaciones como los talleres en medio de la Jornada Estatal para una Cultura de la Paz. Finalmente, y yo concluyo con esto, la calidad en la educación nos conducirá a construir o a la construcción de sociedades más respetuosas de los derechos humanos, pero sobre todo más incluyentes y más solidarias. Ese es nuestro fin y esa es nuestra meta desde el sector educativo. Gracias. Muchas gracias, Frida, te salvó la campana porque ya mero te pasaba el papelito. Sí. Así es de que, muchas gracias por tu intervención, y eso de la seguridad compartida, gobierno y ciudadanía, creo que es una necesidad, es una verdadera necesidad, y esa seguridad